La manera como vivimos está directamente influenciada por la manera como pensamos o creemos. La Biblia nos cambia la manera de pensar, puesto que nosotros como seres humanos infinitos habíamos tenido muchos conceptos que afectan o han afectado nuestra manera de vivir. Pero cuando nos encontramos ante la palabra de Dios y ante la verdad de lo que Él nos enseña, eso va a ir modificando la manera como pensamos y de esa forma como actuamos. Pero lamentablemente cuando hay ciertas enseñanzas que están todavía presentes en nuestras vidas, falsas enseñanzas, afectan cómo vivimos. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Pablo, hablando sobre la manera como debemos vivir, debe estar alineado en la manera como nosotros creemos, sobre todo pensando en la resurrección, puesto que en la iglesia en Corinto habían algunos conceptos que estaban no claros y estaban lamentablemente afectando el comportamiento de los miembros de la iglesia. Vamos a ver lo que Pablo nos estaba diciendo en cuanto a esto en esta lección de día aquí, en un momento con Dios. Recordemos que la carta a los Corintios, en este capítulo 15, Pablo está enseñando sobre la resurrección y lo que esto representa. Y comienza hablando y recordándonos de que el mensaje del Evangelio se basa en la resurrección de Cristo, que sin ello no habría esperanza y nosotros seríamos, como él mismo decía, más bien motivo de conmiseración, de tristeza, porque nuestra fe sería vana. Pero la verdad es que no es así. La Biblia nos confirma una y otra vez de que el mensaje del Evangelio está basado en la resurrección de Cristo, un hecho real, un hecho que no puede negarse y que el mismo Señor ya lo había declarado antes de que esto sucediera. Y nos recuerda entonces de esa forma Pablo de que la resurrección de los creyentes es cierta también y que hay esa esperanza. Lo que aparentemente sucedía en la iglesia en Corinto es que había tal vez una mala enseñanza que se estaba presentando e introduciéndose dentro de la iglesia. Algunos estaban pensando de que no había resurrección y de esa manera decían entonces, si no va a haber nada después de esta vida, ¿para qué nos enfrentamos a vivir una vida santa aquí si todo termina aquí? Y lamentablemente esas malas conversaciones, como él decía, estaban corrompiendo las buenas costumbres. Y por eso les dice, no erréis, tengan mucho cuidado de eso. Pablo, haciendo mención a la resurrección, les decía, déjenme decirles de que la manera como yo vivo es pensando en ello, porque si no hubiera resurrección, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dando de esta manera, de una forma cínica, diciéndoles a ellos, si ustedes creen que esto es verdad, no lo hagan así. La verdad es que tenemos que vivir en función o alineados a lo que creemos. Por eso decía Pablo, y es uno de los versículos un poco complejos de entender, cuando él decía, ¿cómo puede ser posible entonces que algunos de los hermanos estén bautizando por aquellos que han muerto? Y lo que más probablemente Pablo estaba queriendo decir es que mucha gente se estaba bautizando al ver el buen testimonio de aquellos que ya habían muerto y que habían dejado una vida provechosa en cuanto a ser testigos de Cristo. Y la gente miraba su comportamiento y decía, mira cómo esa persona vivió. Y eso los motivaba a buscar del Señor y bautizarse. Entonces el testimonio aparentemente de buenos o fieles creyentes estaba favoreciendo la vida de otros que estaban llegando a conocer la fe en Cristo y bautizarse como deseo de seguir al Señor. Pero Pablo decía, si realmente no hubiera resurrección, no tendría sentido que todo esto que estamos enfrentáramos. Más bien hagamos lo que queramos. Y él mismo decía, yo estoy sufriendo dificultades, yo he enfrentado problemas como, y da el ejemplo, como lo pasé en Éfeso, recordándoles a ellos de que él también está pasando dificultades por vivir en la fe. Entonces, Pablo nos exhorta a que debamos
a que debemos vivir correctamente, a que gente está mirándonos a nuestro alrededor y sobre todo aquellos que no son creyentes, y nuestro testimonio puede ser de bendición o de tropiezo de acuerdo a cómo vivimos. Y nosotros tenemos que vivir en función de lo eterno, en función de lo que creemos. Si usted cree que Cristo vino por sus pecados, si usted cree que Jesucristo resucitó para darle esperanza de vida eterna y usted confía claramente en eso, usted sabe que va al cielo. En función de eso deberíamos vivir aquí en la tierra. Como Pablo dice en Colosenses, puesto los ojos en el cielo, hacia donde nosotros vamos. Usted y yo tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. No solamente pensando en la función de lo eterno, sino también en agradecimiento por aquel quien vino a rescatarnos de la condenación. Usted y yo haríamos muy bien en comprometernos a vivir diariamente para ser luz para aquellos que no conocen de Cristo, para ser sal en medio de este mundo corrupto, pero para mostrar al Señor que lo amamos y que estamos agradecidos por el perdón que nos ha ofrecido y que estamos ansiosos de querer estar en su presencia, y mientras podamos y mientras estemos aquí, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance con su ayuda para honrarle con nuestras vidas. Si usted sabe, y esa es la verdad, de que Cristo vino para ofrecerle vida eterna, y usted sabe que va a vivir la resurrección, viva en función de ello. Viva en coherencia en lo que usted cree. Que Dios nos ayude a vivir en función de esta hermosa verdad que nos da esperanza, pero también que nos debe alentar a vivir para agradarle. Bendiciones.